y le voy a decir el antes de aprender. La pregunta dice, el gobierno colombiano tiene instituciones que vigilan y controlan el manejo de los recursos y la función de los poderes públicos, porque es importante para el país tener organizaciones con las funciones. Yo puse, es importante controlar todas estas funciones porque evitan robos, fraudes de los dineros y recursos del Estado y del pueblo. Ok, Elizabeth. Tener organizaciones con estas funciones. Yo puse, es importante tener una buena organización para que las actividades se desempeñen correctamente, con responsabilidades y ayuda de utilizar mejor los medios y recursos. Muy bien, Brenda. Bueno, organismos de control, ¿a qué se le llama organismo de control? Y como decían las dos compañeras que intervinieron, las dos niñas, obviamente que el Estado busca un organismo de vigilancia para controlar que el dinero que va a ser distribuido en el resto del país, en las necesidades que tiene cada uno de los departamentos, de los municipios que conforman nuestro país. Y también va a ser repartido en todo lo que tiene que ver con el país, a nivel de educación, de salud. Los organismos de control son el Ministerio Público y el Contralor Fiscal, el control fiscal. En el Ministerio Público encontramos lo que es la Procuraduría General de la Nación. Y también en el control fiscal, pues aparece la Contraloría nuevamente General de la República y la Auditoría General de la República. Esos son los organismos que están ahí enfrente, que se encargan de la vigilancia correspondiente. Pero, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? ¿De qué se encarga? Elizabeth, léame el favor. Ministerio Público. El Estado garantizar el cumplimiento de la ley y velar por la defensa de los intereses generales de la sociedad. El artículo 118 de la Constitución expresa que le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Los artículos 275 a 284, por su parte, establecen que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados a los agentes del Ministerio ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Entonces, fíjense que una de las funciones del Ministerio Público, ahí lo dice, ahí nos dice muy claramente que una de las funciones es la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Él debe de garantizar los derechos humanos, la protección del interés público y vigilar a esas personas. ¿Por qué? Porque a veces muchas de esas personas que ocupan un cargo público, pues a veces cometen muchas faltas, pero faltas gravísimas y que tienen que ver con dinero que son para el bienestar de los niños, y muchas veces esos dineros pues no llegan donde tienen que ser distribuidos, sino que toman otros caminos diferentes.
Pero eso también queda establecido ¿dónde? En los artículos. ¿Y dónde encontramos eso? En lo que es la Constitución. Y nos dice que en los artículos 275 a 284, por su parte, establece que el Ministerio Público, o sea, debe estar ejercido, organizado por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los procuradores delegados y otros agentes del ministerio, como son las autoridades judiciales. Ahí entra todo lo que es el procurador general. Ese es el que tiene en ese momento, hace ahí esas funciones de vigilar la protección de los intereses públicos, los derechos de los humanos. Otro también que tiene esa función es el defensor del pueblo. Otros son los procuradores delegados y los ministerios ante las autoridades judiciales por los personeros municipales. Mucho eso lo vemos es en los municipios, cuando es elegido el alcalde, también hacen y sacan su personero, el personero municipal de la alcaldía, por los demás funcionarios que determine quién, la ley. Pero eso ¿dónde está? Eso es lo que hace parte del Ministerio Público. Ellos son un organismo de vigilancia, del Estado. La Procuraduría General de la Nación es el órgano de control autónomo e independiente encargado de ejercer el Ministerio Público en los órdenes nacionales y regionales, distrital y provincial. Al Procurador General de la Nación le corresponde fijar las directrices y orientación para el ejercicio de las funciones ¿de quién? Del defensor del pueblo y de las personas municipales. O sea que el procurador tiene que siempre estar retroalimentando a estas personas, al defensor del pueblo, a los personeros municipales. Así posee poder frente a esto. El procurador es elegido para un periodo de ¿cuántos años? De 4 años. De terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo del Estado. Esos son los que van a acompañar al procurador, que es elegido, o sea, él va a trabajar durante 4 años. ¿Y quién lo elige? Ahí nos dicen que los candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia, son los que van a ir con él, son los que van a estar integrados, lo van a acompañar. Ustedes saben que ustedes allá en su casa pues tienen una compañía, están con su mamá, otros están con ambos padres y está la abuela y entre todos se van ayudando. Bueno, acá pasa lo contrario, acá tenemos es que está el señor y él tiene otras personas que también lo van a ayudar, lo van a acompañar durante esos 4 años. ¿Para qué? Para que su trabajo se vea limpio ante el Estado y todo sea transparente, que sea para el beneficio de todas las personas que hacemos parte de este Estado colombiano. Procuraduría General de la Nación. Vamos a pedirle aquí el favor a Carla. Léanos las funciones, Carla. Adelante. Procuraduría General de la Nación. Funciones: vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, decisiones judiciales y los actos administrativos. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Defender los intereses de la sociedad. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Velar por los ejercicios diligentes y eficientes de las funciones administrativas. Ok, muchas gracias. Entonces, ellos tienen la Procuraduría General de la Nación tiene un trabajo muy,
muy importante, que es la de vigilar el cumplimiento de la Constitución, o sea, que se cumplan las leyes que están establecidas en la Constitución, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Otra que ella busca, otra de sus funciones es proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, o sea, que se cumpla con el auxilio del defensor del pueblo. Cuando una persona ve que de pronto sus derechos no han sido tomados en cuenta o que están fallando, ella puede ir, coloca una demanda a donde ella fue que se le violaron sus derechos y comienza la Procuraduría General a tomar en cuenta las peticiones que en ese momento está haciendo esa persona, comienza a indagar, a investigar para ver por qué no se le está cumpliendo esos derechos. Pero eso lo hace también con el auxilio, y nos dice, y asegura su efectividad con el auxilio, o sea, de que esa actividad, o sea, los derechos humanos se lleve con efectividad, que sí se cumpla, pero siempre también entra el defensor del pueblo. Defender los intereses de la sociedad. Ya ahí hablan a nivel de sociedad. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. La Procuraduría General de la Nación, otra de sus funciones es ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluso las de las elecciones populares. Incluso la de las funciones popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario, llevar a cabo las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. Porque si hay un funcionario público que está incumpliendo o no está apto para estar ejerciendo ese cargo, entra enseguida a la Procuraduría General de la Nación a investigar y si encuentra esas pruebas, que es sancionado, es sancionado. Miren, a veces nosotros encontramos en lo que es el Senado, donde más que todo lo dan los días jueves, dan la parte del Senado. Ahí encontramos a veces que están acusando a X funcionario, pero dan los argumentos del por qué lo están investigando en ese momento, porque de pronto no está llevando a cabo su trabajo, no lo está realizando perfectamente. Otra de las funciones de la Procuraduría es que interviene en los procesos y ante las autoridades judiciales administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio o de los derechos y garantías fundamentales. Es rendir anualmente informe a su gestión, o sea, al Congreso. Y otra de las funciones es exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. O sea que si ella llega a un establecimiento que es público y ella le pide la información de cómo trabajan las personas ahí, cuáles son sus beneficios que tiene, aunque no sea ese establecimiento del Estado, que no pertenece al sector público allá del Estado, sino que es privado, tiene que rendirle cuenta, tiene que mostrarle la información de cómo tiene a los empleados, qué beneficios reciben los empleados que hacen parte de ese establecimiento. La Defensoría del Pueblo lo que hace es que defender del pueblo es elegido, el defensor del pueblo es elegido por el Procurador General de la Nación y tiene bajo su cuidado la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Continuamos, aquí es muy importante, lo que se resalta es los derechos humanos. Ahí vemos, escuchamos a Roy con las funciones de la Defensoría del Pueblo. Adelante. Ya va. Defensoría del Pueblo. Funciones.
orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos a entes o entidades de carácter privado. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela 20, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. Organizar y dirigir la Defensoría Pública en asuntos relacionados con su competencia. Ok, miren que ya hablan aquí de tutela, cuando a veces la persona quiere entablillar una tutela. Entonces fíjense que nos dice que invocar el derecho de las acciones de tutela sin perjuicio del derecho que asistan a los interesados. Muchas personas utilizan ese medio porque sienten que más que todo en la parte de la salud a veces necesitan tratamiento y la EPS a veces se los niega, entonces ellas comienzan a hacer una cantidad de procesos donde le colocan una tutela a esa entidad. ¿Para qué? Para que ellos sean atendidos y tengan derecho a recibir su tratamiento conforme a la enfermedad que tienen. Entonces, ¿quién se encarga? La Defensoría del Pueblo presta también proyectos de la ley sobre materias relativas a sus competencias, rendir informe al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. O sea, ya tiene que, así como usted le dice a su papá, papi, hoy hice esto, sí, papi, yo cumplí con las actividades académicas que me correspondían. Bueno, eso también hace la Defensoría del Pueblo. Le rinde informe al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones, las demás que le determina la ley. Organismo de control de fiscal. Es una función pública consistente en la vigilancia de que del manejo de los recursos públicos por parte de la administración y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Eso ha sido un cuento cuando es, por ejemplo, los recursos que llegan a los colegios que son del Estado, que llegan para darle un beneficio a los estudiantes. Muchas veces esos dineros no son bien distribuidos y comienzan ellos a hacer una serie de investigación de las personas que estaban encargadas del manejo de esos recursos. De eso se encargan ellos. Los artículos 117 y 199 de la Constitución Política, consagrada en la existencia de la Contraloría General de la República como uno de los órganos de control encargado de la vigilancia de la gestión fiscal y del control de resultados de la administración. Los fiscales también ellos también los investigan. Todo el que tiene un cargo siempre lo están haciendo una investigación para ver si tiene su hoja de vida, como se dice, limpia. La Contraloría General de la República tiene su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. El Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno para un periodo igual al del presidente de la República. Chari, ¿cuál es el periodo que dura un presidente de la República gobernando normalmente nuestro país? ¿Cuál es el periodo que dura un presidente, el presidente de la República gobernando? Chari. Señor, yo estaba alzando la mano para ir para el baño. No, pero es que eso también entra, eso también usted lo debe saber. ¿Cuál es el periodo que dura un presidente? Le digo, 4 horas. 4 horas. 4 años. 4 años dura un presidente gobernando el país. No, entonces siempre el internet se Por apenas
comienzan ellos a partir, a meterse con los establecimientos, lo que son los transportes, que también ya eso deja de ser una protesta pacífica, ya no es. Y es más, han habido muertos, entonces miren todo lo que ha llevado. La pregunta a veces es, ¿pero por qué hay que coger el transporte y derrotarlo de esa manera si nos estamos beneficiando y al igual que nosotros, ellos también tienen sus necesidades, y si fuera que coger y destruir los medios de transporte se fuera a solucionar todo, o cuando llegan a las olímpicas, todo lo que han perdido las olímpicas y las que no son olímpicas, entonces miren cómo está el país. Y precisamente para eso son esas organizaciones, para controlar todo lo que tiene que ver con nuestro país. ¿Cómo es elegido el Contralor General de la República? El Contralor generalmente es elegido por el Congreso en pleno por mayoría absoluta. Parece que este Joner se había copiado de mi respuesta. Amiga, y ustedes también. Chao, mi amor. Nos vemos. Chao, mi amor.